D. Opening hook, 30 segundos. La tarde en que mi nuera me llamó cerda vieja en su propia boda, no sabía que acababa de despertar a la leona que había dormido durante 20 años. Mi nombre es Elena Márquez. Tengo 58 años, vivo sola en un pequeño piso en el Raval de Barcelona, y durante 2 décadas he guardado un secreto. Soy la mujer detrás de Mediterráneo Capital, un imperio de 340 millones de euros que construí en silencio absoluto. Pero esa tarde dorada en Mallorca, cuando escuché esas 2 palabras salir de los labios pintados de rojo de Sofía Delgado, comprendí que mi vida tranquila acababa de terminar. Y lo que ella no sabía era que había elegido como enemiga a la mujer equivocada. Sacrificial Backstory, estableciendo empatía. Déjame contarte desde el principio, porque cada historia de traición comienza con amor. Hace 22 años, mi esposo Arnaldo Márquez murió de un infarto repentino a los 43 años. Era ingeniero, un genio silencioso que pasaba las noches en nuestro pequeño garaje en Hospitalet de Llobregat, trabajando en algo que él llamaba el futuro de la energía. Yo era enfermera en el Hospital del Mar, trabajaba turnos dobles para pagar las facturas mientras él perseguía su sueño. La noche antes de morir, Arnaldo me despertó a las 3 de la madrugada. Sus ojos brillaban con esa luz que yo tanto amaba. Elena, mi amor, lo conseguí. La célula de litio funciona. Esto cambiará todo. 2 días después, mientras yo sostenía su mano fría en la morgue del hospital, lo único que podía pensar era: ¿para qué sirvió todo, Arnaldo? ¿Para qué sirvió tu genio? Fernando tenía solo 10 años. Era un niño delgado con los ojos de su padre y mi misma terquedad. Esa noche después del funeral lo encontré en el garaje rodeado de las herramientas de Arnaldo, llorando en silencio. Mamá, papá dejó algo que podamos vender para que no tengas que trabajar tanto. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Ese niño no debería estar preocupándose por dinero. Debería estar jugando al fútbol, haciendo amigos, siendo un niño. No te preocupes, cariño. Mamá cuidará de ti. Siempre. Lo que Fernando no sabía, lo que nadie sabía, era que Arnaldo sí había dejado algo. Entre sus papeles encontré la patente completa de su invención, una célula de batería de litio revolucionaria más eficiente y barata que cualquier cosa en el mercado. Y encontré también una carta. Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Perdóname por dejarte sola con nuestro hijo. Esta patente es mi último regalo. Véndela, inviértela, úsala para darle a Fernando la vida que yo no pude darle. Pero por favor, mi amor, no dejes que el dinero lo cambie. Deja que aprenda el valor del esfuerzo. El dinero sin carácter crea monstruos, no hombres. Te amo eternamente. A. Lloré durante 3 días. Luego me sequé las lágrimas y me puse a trabajar. Financial Journey. Detalles específicos. En febrero de 2005, después de meses de negociaciones que hice sola sin abogado porque no podía pagar uno, vendí la patente de Arnaldo a un consorcio entre Tesla y Panasonic Automotive. El precio, 85 millones de euros. Cuando el dinero llegó a mi cuenta del Banco Sabadell, me senté en el baño de nuestro pequeño piso y vomité. No de alegría, de miedo. Un miedo terrible de que ese dinero arruinara a mi hijo, de que lo convirtiera en alguien que Arnaldo no reconocería. Así que tomé una decisión. Le dije a Fernando que habíamos recibido una pequeña indemnización suficiente para pagar la universidad eventualmente, pero que yo seguiría trabajando. Seguí usando mi uniforme de enfermera. Seguí tomando el metro. Seguí viviendo en nuestro mismo piso de 70 metros cuadrados. Pero en secreto construí un imperio. Contraté a Isabel Montero, una asesora financiera brillante que había conocido cuando atendía a su padre en el hospital. Le conté toda la verdad. Ella me miró durante un largo minuto y luego dijo: Elena, lo que quieres hacer es inusual, peligroso incluso. Pero si realmente quieres proteger a tu hijo del dinero mientras construyes su futuro, puedo ayudarte. Juntas creamos Mediterráneo Capital Holdings, registrada en Chipre por razones fiscales legales. Isabel se convirtió en la cara visible. Yo permanecí en las sombras como la beneficiaria final oculta tras capas de estructuras corporativas perfectamente legales. Invertimos en inmobiliario cuando Barcelona todavía era barata, antes de los Juegos Olímpicos de Transformación. Compramos edificios enteros en el 22 cuando aún era zona industrial. Entramos temprano en energías renovables, financiando parques eólicos en Aragón
y plantas solares en Andalucía. Para cuando Fernando cumplió 18 años, los 85 millones se habían convertido en 220. Para cuando cumplió 30 eran 340 millones. Y él no sabía nada. Warning signs. Building tension. Fernando creció como yo quería, trabajador humilde sin sentido de privilegio. Estudió ingeniería aeronáutica en la Universitat Politécnica de Cataluña, pagando parte de su matrícula con trabajos de verano. Se graduó con honores y consiguió trabajo en Airbus, en la planta de Getafe. Estaba tan orgullosa que lloré cuando me envió la foto de su primer día de trabajo con su casco amarillo y sonrisa radiante. Mamá, ¿puedes creerlo? Voy a diseñar aviones, papá estaría orgulloso. Lo está, cariño. Estoy segura. Pero entonces conoció a Sofía Delgado. La primera vez que Fernando me la presentó fue un domingo de paella en mi piso. Ella llegó con 45 minutos de retraso con un vestido blanco de Zara que probablemente costó más de lo que yo ganaba en una semana según mi tapadera de enfermera jubilada. Señora Márquez, encantada. Fernando me ha hablado tanto de usted. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta, como algo ensayado frente a un espejo. Llámame Elena, por favor. Cualquier amiga de Fernando es bienvenida aquí. Observé durante el almuerzo. Sofía apenas tocó su comida moviendo el arroz de un lado a otro del plato. Cuando Fernando mencionó que estaban pensando en compartir piso para ahorrar dinero, ella torció la boca solo un segundo antes de sonreír de nuevo. Sí, compartir gastos tiene sentido, aunque el piso que encontramos en Gracia es un poco pequeño para mi gusto. Fernando rió besando su mejilla. Tiene 70 metros cuadrados, es perfecto para 2 personas. Sofía sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Ese fue el primer signo. Yo lo dejé pasar. El segundo vino 3 meses después, cuando Fernando me llamó emocionado. Mamá, Sofía acaba de terminar su MBA en IES, graduada con honores. Es tan inteligente, mamá. Me ayuda a entender inversiones, planes de pensiones, todas esas cosas de adultos que nunca me enseñaron. Mi estómago se tensó. Inversiones, Fernando, tú tienes un buen trabajo. No necesitas. No, mamá, solo hablamos de futuro. Sofía dice que deberíamos empezar a pensar en comprar, no alquilar. Crear patrimonio, sabes, claro, cariño. Suena sensato, pero no lo era, porque un MBA de IES cuesta 50.000 euros. ¿De dónde había sacado ese dinero una chica de 28 años cuyo padre había perdido su empresa constructora en la crisis de 2008? Llamé a Isabel esa noche. Necesito que investigues a alguien. Sofía Delgado Herrera. Todo lo que puedas encontrar. Elena. ¿Estás segura investigar a la novia de tu hijo? Estoy segura. Lo que Isabel descubrió me quitó el sueño durante semanas. Sofía había pagado su MBA con 5 tarjetas de crédito diferentes, todas a nombre de su padre Javier Delgado. El mismo Javier Delgado, cuya empresa Delgado Construcciones había sido comprada hace 5 años por una subsidiaria de Mediterráneo Capital en una adquisición discreta que salvó 70 empleos, pero que dejó a Javier como un simple consultor. Un consultor que cobraba 180.000 euros al año. De mi dinero. Dios mío, susurré cuando vi los documentos. Ella vive del dinero que yo le doy a su padre. Eso parece, dijo Isabel suavemente. Pero hay más, Elena. Sofía ha estado buscándote. Mi sangre se heló. ¿Qué? Isabel me mostró capturas de pantalla. Búsquedas de Google. Elena Márquez plus negocios plus Barcelona. Mediterráneo Capital plus propietario real. Arnaldo Márquez plus patente plus Tesla. Empezó hace 8 meses, explicó Isabel, justo antes de que Fernando le propusiera matrimonio. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Ella sabe, sospecha, y está buscando confirmación. Debí haber actuado entonces. Debí haberle contado todo a Fernando, pero tenía miedo. Miedo de que él pensara que no confiaba en su juicio. Miedo de que Sofía lo hubiera envenenado contra mí con su dulzura calculada. Así que cometí el error más grande de mi vida. No hice nada. The Wedding, Inciting Incident. La boda estaba programada para mayo de 2024 en una masía del siglo XVIII en las colinas de Mallorca. Cuando Fernando me dijo el lugar, casi me atraganté con mi café. Mallorca, hijo, ¿cómo van a pagar eso? El padre de Sofía insistió. Dice que es su única hija y quiere darle la boda de sus sueños. No te preocupes, mamá, no cuesta nada. Claro que no le costaba nada, porque Javier Delgado lo estaba pagando con mi dinero.
El día de la boda tomé el vuelo temprano desde Barcelona. Llevaba un vestido azul marino simple de mango sin joyas, excepto el anillo de bodas de Arnaldo que aún usaba en una cadena alrededor de mi cuello escondido bajo la tela. La masía era impresionante. Viñedos se extendían hasta el horizonte, las uvas gordas bajo el sol de mayo. Mesas largas de madera estaban dispuestas bajo pérgolas cubiertas de bugambillas moradas, y el aire olía a romero y tomillo. Había al menos 200 invitados. Yo conocía a 5. Me senté en la última fila durante la ceremonia observando a mi hijo en su traje gris oscuro tan guapo que mi corazón dolía. Cuando Sofía caminó por el pasillo con su vestido de pronovias de 10.000 euros, sí yo sabía la marca, había visto el recibo que Javier pagó con su tarjeta corporativa, vi las lágrimas en los ojos de Fernando. Él realmente la amaba. Ese pensamiento me rompió. Durante el cóctel me mantuve en los márgenes. Una camarera me ofreció champán en una copa de cristal. Lo tomé agradeciéndole en voz baja. La mayoría de los invitados eran amigos de Sofía, gente joven con ropas de diseñador hablando de sus viajes a Ibiza y sus coches nuevos. Yo era invisible. Y eso estaba bien, hasta que escuché su voz. Sofía estaba a 3 metros de distancia rodeada de sus amigas. Todas llevaban vestidos pastel y reían con esa risa falsa que las mujeres hacen cuando quieren parecer despreocupadas. «Es hermoso todo, Sophie», dijo una rubia con un vestido rosa. «Tu suegra debe estar tan feliz». Sofía tomó un sorbo de su champán y en ese momento, cuando pensó que nadie importante estaba escuchando, lo dijo. «Mi suegra, esa cerda vieja del pueblo, está aquí en algún lado, probablemente comiendo todo lo que puede, porque en su vida miserable nunca ha visto comida como esta». Sus amigas se rieron. No mucho, solo risitas incómodas que decían que sabían que estaba mal, pero no iban a contradecirla. La copa tembló en mi mano, no de tristeza, de algo mucho más peligroso, claridad absoluta, porque en ese momento, mientras Sofía seguía riendo ajustándose su velo de encaje de Bruselas, comprendí que todo había sido mentira. Su dulzura con Fernando, su respeto hacia mí, todo calculado, todo falso. Ella nunca lo amó, solo amó la idea de lo que pensaba que él podía darle, y estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Twist number 1. El reconocimiento. Media hora después, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de oro y rosa, Fernando me encontró. «Mamá, ven, quiero que conozcas al padre de Sofía apropiadamente». Mi corazón latía rápido, pero mantuve mi rostro tranquilo. «Por supuesto, cariño». Me llevó a través de la multitud hacia una mesa bajo una pérgola especialmente decorada. Javier Delgado estaba allí con un traje gris marengo que reconocí como Hugo Boss. Tenía 62 años, pero parecía mayor, con ojeras profundas y manos que temblaban ligeramente cuando levantó su copa de vino. A su lado estaba Sofía, radiante en su vestido blanco, con una sonrisa que se congeló cuando me vio acercándome. Don Javier dijo: «Fernando, con orgullo le presento a mi madre Elena Márquez». Extendí mi mano educadamente, preparándome para el saludo cortés de siempre. Pero entonces Javier me miró. Realmente me miró. Sus ojos se abrieron como platos. La copa de vino tinto en su mano se inclinó, derramándose sobre el mantel blanco como sangre. «Elena Márquez de...» Su voz sonaba estrangulada. De Mediterráneo capital el mundo se detuvo. Sofía giró hacia su padre con el rostro pálido. «Papá, ¿qué estás diciendo?» Pero Javier no le prestaba atención. Me miraba como si hubiera visto un fantasma, y en sus ojos vi el momento exacto en que conectó todos los puntos la reunión en Barcelona hace 5 años. La mujer silenciosa en la esquina de la sala de juntas, que nunca dijo su nombre, pero cuyos ojos evaluaban cada número, cada propuesta. «Es usted», susurró. «Dios mío, es usted». Fernando me miró confundido. «Mamá, ¿de qué está hablando?» Abrí mi boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Sofía dejó escapar un sonido ahogado. «No, no, no, no». Sus amigas se acercaron preocupadas. Los invitados cercanos comenzaron a voltearse, sintiendo que algo dramático estaba ocurriendo. Y yo, de pie en medio de todo, en mi vestido azul marino de mango, con mi vida secreta de 20 años expuesta bajo el cielo de Mallorca, solo pude pensar una cosa. «Aquí vamos». Mantuve mi voz calmada, educada, como si estuviéramos discutiendo el clima. «Don Javier, ha sido un placer volver a verle. Fernando, cariño, creo que deberíamos hablar mañana. Hoy es tu día especial». Me giré para alejarme, pero Sofía me agarró el brazo.
Sus dedos apretaron con más fuerza de la que esperaba sus uñas perfectamente barnizadas en rosa pálido, casi clavándose en mi piel. No, usted no se va hasta que explique qué está pasando aquí. La miré directamente a los ojos. Esos ojos marrones que habían engañado a mi hijo, que habían calculado cada sonrisa, cada caricia. Suelta mi brazo, Sofía. ¿O qué? Llamará a seguridad, esta es mi boda. Sonreí. No con crueldad, sino con la calma de alguien que acaba de darse cuenta de que tiene todas las cartas. Tienes razón. Esta es tu boda. Disfrútala. Porque a partir de mañana, todo va a cambiar. Me solté de su agarre con un movimiento suave pero firme y caminé hacia el edificio principal de la masía sintiendo los ojos de 200 personas en mi espalda. Detrás de mí escuché a Fernando llamándome, «Mamá, mamá, espera». Pero no me detuve, porque después de 20 años de silencio finalmente era hora de hablar. Y Sofía Delgado estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Nunca subestimes a una cerda vieja. Emotional Processing. Night. No dormí esa noche. Mi habitación en el Hotel Rural de Sawyer era pequeña pero encantadora, con ventanas que daban a olivares plateados bajo la luna. Me senté en la terraza de hierro forjado, envuelta en una manta, escuchando los grillos y el viento suave entre los árboles. Mi teléfono sonó 27 veces. Fernando. Lo dejé ir al buzón de voz cada vez porque no sabía qué decirle todavía. ¿Cómo explicas 20 años de mentiras, incluso si fueron mentiras de amor? Alrededor de las 3 de la madrugada mi teléfono vibró con un mensaje de texto. No de Fernando, de Sofía. Sé quién es usted, y sé lo que ha estado escondiendo. Necesitamos hablar. Mañana, a solas, o Fernando se enterará de todo, de mi manera. Leí el mensaje 3 veces. Luego lentamente sonreí en la oscuridad. Así que así van a ser las cosas, pensé. Muy bien, querida. Juguemos. Escribí mi respuesta con dedos firmes. Restaurante Moments Barcelona, martes a las 13:00. Ven sola. Su respuesta llegó en segundos. Estaré ahí. Puse el teléfono boca abajo y miré al cielo estrellado de Mallorca. En algún lugar de esta isla mi hijo estaba pasando su noche de bodas con una mujer que acababa de amenazar a su madre. Y él no tenía idea. Perdóname, Fernando, susurré al viento. Perdóname por lo que voy a tener que hacer. Pero sabía que no había vuelta atrás. La guerra acababa de comenzar, y yo tenía 20 años de secretos 340 millones de euros y la furia helada de una madre traicionada de mi lado. Sofía había despertado a la leona. Ahora iba a descubrir por qué esa leona había permanecido escondida durante tanto tiempo. No por miedo, sino porque cuando un depredador real ataca lo hace una sola vez, y es letal. Fin de parte I. La verdad oculta. Parte II. La batalla. 8000 palabras Act 4. Preparación para la guerra. Lunes por la mañana. El regreso a Barcelona. El vuelo de regreso a Barcelona fue una tortura silenciosa. Me senté junto a la ventanilla observando cómo Mallorca se hacía cada vez más pequeña bajo las nubes, sintiendo el peso de lo que venía presionando mi pecho como una piedra. Fernando me había enviado 17 mensajes más durante la noche. Los leí todos en el aeropuerto mientras esperaba el embarque y cada uno me rompía un poco más el corazón. Mamá, por favor, necesito entender qué pasó. ¿Por qué el padre de Sofía te reconoció? ¿De qué lo conoces? Sofía está muy alterada. Dice que tú tienes secretos que podrían destruir nuestra familia. Mamá, ¿estás ahí? Estoy preocupado. Por favor, solo dime que estás bien. No me importa qué secretos tengas. Eres mi madre. Te amo. Ese último mensaje me hizo llorar en medio de la terminal del aeropuerto de Palma. Una señora mayor se sentó a mi lado y me ofreció un pañuelo de papel. «¿Hombres, verdad?», dijo con una sonrisa comprensiva. Algo así respondí secándome los ojos. Pero no eran hombres. Era el precio de 20 años de amor expresado a través de mentiras. Y ahora ese precio venía a cobrarse. Cuando el avión aterrizó en el Prat eran las 11 de la mañana. Tomé un taxi directo a mi piso en el Raval. Necesitaba ducharme, cambiarme y sobre todo necesitaba pensar. Pero cuando abrí la puerta de mi apartamento, encontré a alguien esperándome. Fernando estaba sentado en mi sofá gastado con la misma ropa del día anterior arrugada,
los ojos rojos y una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Una mezcla de confusión, dolor y algo que me aterrorizó, desconfianza. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Tomé el primer vuelo de la mañana. Sofía piensa que estoy en el hotel durmiendo». Cerré la puerta despacio, dejando mi pequeña maleta junto a la entrada. «Fernando, yo... ¿Quién eres realmente?». 4 palabras. 4 palabras simples que destruyeron el mundo que había construido tan cuidadosamente durante 2 décadas. Me senté en la silla frente a él, mis rodillas de repente débiles. «Soy tu madre. Eso nunca ha cambiado. Pero hay algo más, ¿verdad?». Se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. «Javier Delgado te conoce. Te reconoció. Mencionó algo sobre Mediterráneo Capital. Mamá, busqué en Google anoche. Mediterráneo Capital es una empresa de inversiones enorme. ¿Qué tiene que ver contigo?». Respiré hondo. Este era el momento. Después de 20 años, finalmente tenía que decir la verdad. «Todo, Fernando. Tiene todo que ver conmigo. Porque yo soy Mediterráneo Capital». El silencio que siguió fue tan denso que podía oírse el tic-tac del viejo reloj de pared que había pertenecido a Arnaldo. Fernando me miró fijamente, procesando mis palabras como si fueran un idioma extranjero. «Que la patente de tu padre», continué con la voz más firme ahora. «La célula de batería de litio que inventó antes de morir. La vendí en 2005 por 85 millones de euros. Pero tú dijiste que solo recibimos una pequeña indemnización. Dijiste que por eso seguiste trabajando como enfermera». Mentí. Las palabras salieron como cuchillos. «Seguí trabajando como enfermera porque no quería que ese dinero te arruinara. Porque tu padre me pidió en su carta que no dejara que el dinero te cambiara. Así que lo escondí, lo invertí, y durante 20 años construí un imperio en silencio mientras tú crecías pensando que éramos pobres». Fernando se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Sus manos temblaban. «85 millones, mamá. Yo he estado trabajando 60 horas a la semana en Airbus. He estado ahorrando cada euro para poder comprar un piso. He estado... Dios mío, todo este tiempo sí». Se giró hacia mí y la traición en sus ojos fue peor que cualquier insulto de Sofía. «¿Por qué? ¿Por qué me mentiste durante tanto tiempo? Porque quería que aprendieras el valor del esfuerzo. Porque he visto lo que el dinero fácil hace a las personas. Las corrompe, las convierte en... ¿En qué, mamá? En alguien como Sofía». El nombre cayó entre nosotros como una bomba. «Fernando, sobre Sofía necesitamos hablar». «No», levantó una mano. «No vas a convertir esto en algo sobre mi esposa. Esto es sobre ti, sobre tus mentiras. Ella sabe, Fernando, o al menos sospecha, y no es coincidencia que...». «Suficiente». Su grito me sobresaltó. Fernando nunca gritaba. «Estoy harto de secretos, de todos, de ti, de Sofía, de esta maldita situación». Caminó hacia la puerta tomando las llaves de su coche. «Fernando, espera». «Necesito tiempo, mamá. Necesito procesar esto. Hijo, por favor. Hay cosas que necesitas saber sobre... Mañana. Hablaremos mañana. Ahora mismo no puedo ni mirarte». La puerta se cerró detrás de él y me quedé sola en mi pequeño apartamento, rodeada de los mismos muebles baratos que había comprado hace 20 años como parte de mi elaborada mentira. Y por primera vez en 2 décadas me pregunté si había hecho lo correcto. Lunes tarde. Llamada de emergencia. 2 horas después, mientras aún estaba sentada en el mismo lugar mirando la puerta por donde Fernando había salido, mi teléfono sonó. «Isabel Montero. Elena, necesito que vengas a la oficina. Ahora». Su tono me heló la sangre. «¿Qué pasó?». «No por teléfono. Pero es urgente. Muy urgente». 30 minutos después estaba en la oficina de Isabel en el Distrito 22. Un espacio moderno de cristal y acero que contrastaba violentamente con mi apartamento humilde. Isabel me esperaba en la sala de conferencias, rodeada de 3 pantallas de computadora y montones de documentos. «Siéntate», dijo sin preámbulos. Obedecí sintiendo mi estómago tensarse. Isabel giró una de las pantallas hacia mí. «A las 10 de esta mañana recibimos una notificación de la CNMV. Alguien ha solicitado formalmente una investigación sobre las estructuras de propiedad de Mediterráneo Capital, alegando posible ocultación de beneficiario final. ¿Que quién? El despacho Robles en Asociados». Isabel me miró significativamente. «Los abogados de la familia Delgado». Cerré los ojos. «Por supuesto.
Sofía no había esperado ni 24 horas. ¿Qué tan grave es esto? Honestamente, no mucho. Todas nuestras estructuras son completamente legales. Hemos pagado cada euro de impuestos. Los fideicomisos en Chipre están debidamente registrados, pero una investigación formal significa exposición pública. La CNMV tendrá que revisar todo, y cuando termine en tu nombre estará en documentos oficiales. Ya no podrás esconderte, Elena. Toda Barcelona sabrá quién eres realmente. Me recosté en la silla procesando la información. Ella quiere forzarme a salir de las sombras. Eso parece. Pero hay más. Isabel sacó otra carpeta. Nuestro equipo de seguridad detectó esto esta mañana. Era un borrador de correo electrónico aparentemente interceptado de alguna forma que probablemente no quería saber. Para José.María. LópezElConfidencial.com. De Sofía.Delgado. @gmail.com. Asunto historia de interés público. Fraude financiero familiar. Estimado señor López, tengo información sobre una importante empresaria catalana que ha estado ocultando su identidad como beneficiaria de un imperio financiero de cientos de millones de euros. Esta mujer que públicamente vive como una humilde jubilada está detrás de Mediterráneo Capital y ha engañado a su propia familia, incluyendo a mi esposo, su hijo. Tengo documentos, fotografías y evidencia de transacciones sospechosas. Creo que esto podría ser una historia significativa sobre fraude, ocultación fiscal y abuso familiar. ¿Le interesaría reunirse para discutir los detalles? Atentamente, Sofía Delgado de Márquez. Mi sangre se convirtió en hielo. Esto ya se envió, no. Todavía es un borrador. Pero Elena, si ella envía esto, mi vida termina. Fernando nunca me perdonará. La prensa me destruirá. Isabel asintió sombríamente. Por eso necesitamos actuar. Rápido. Y necesitamos ser más inteligentes que ella. Estrategia de contraataque. Isabel hizo una llamada. 10 minutos después, un hombre de 55 años con cabello plateado perfectamente peinado entró en la sala. Llevaba un traje Tom Ford gris oscuro y una expresión que decía que había visto 1000 batallas y ganado 990. Elena Márquez dijo: Isabel, te presento a Andrés Caballero, el mejor abogado de derecho corporativo y familiar de España. Andrés extendió su mano. Su apretón era firme, profesional. Señora Márquez, Isabel me ha puesto al tanto de la situación. Lamento que nos conozcamos bajo estas circunstancias. Yo también, respondí sinceramente. Se sentó frente a mí abriendo su portafolio de cuero italiano. Permítame ser directo. Su nuera está intentando destruirla, pero ha cometido varios errores cruciales que podemos usar a nuestro favor. Sin embargo, para ganar esta batalla, usted tendrá que estar dispuesta a hacer algo que claramente le ha costado mucho: ser completamente transparente. ¿Qué tan transparente? Total. Completa. Absoluta. Se inclinó hacia adelante. Elena, la única forma de desarmar la amenaza de Sofía es quitarle su munición antes de que pueda dispararla. Necesitamos exponer todo voluntariamente a la CNMV, obtener certificación oficial de que todo es legal y luego usar eso como escudo. Pero eso significa que todo el mundo sabrá la verdad, los medios, sus vecinos. Y sí, Fernando ya lo sabe, murmuré. Le dije esta mañana. ¿Y cómo reaccionó? Está furioso, traicionado, no quiere hablarme. Andrés asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Eso es manejable. El enojo de un hijo es temporal, pero si Sofía cuenta su versión primero, el daño será permanente. Necesitamos controlar la narrativa. Isabel intervino. Andrés y yo hemos preparado un plan de 3 capas, pero necesita tu aprobación para proceder. Sacó una presentación y la desplegó sobre la mesa. Capa 1. Protocolo de transparencia. Presentación voluntaria ante CNMV de toda estructura corporativa. Contratación de Deloitte, EY y KPMG para auditorías independientes. Certificación legal de origen lícito de fondos. Publicación de estructura de propiedad completa. Capa 2. Apalancamiento financiero. Análisis de dependencia financiera. Familia Delgado. Preparación de documentos para terminación legal de contrato de consultoría de Javier. Evaluación de deudas y vulnerabilidades. Oferta de acuerdo de confidencialidad con compensación. Capa 3. Contraataque legal. Recopilación de evidencia de fraude prematrimonial. Documentación de intento de extorsión.
preparación de demanda preventiva, protección de activos de Fernando. Esto es agresivo, dije después de leer todo. Tiene que serlo, respondió Andrés. Sofía ha declarado la guerra. Usted puede elegir rendirse y dejar que ella controle su vida o puede pelear. Pero si decide pelear, tiene que hacerlo con todo. Miré los documentos pensando en mi hijo, en su rostro cuando me dijo que no podía mirarme, en 20 años de sacrificio que ahora parecían ser solo mentiras en sus ojos. Si hago esto, dije lentamente, puedo proteger a Fernando, evitar que él resulte herido. Andrés y Isabel intercambiaron una mirada. No podemos evitar que se hiera, dijo Isabel suavemente. Ya está herido, pero podemos evitar que Sofía lo destruya financiera y emocionalmente. Podemos darle la verdad completa, no la versión manipulada de ella. Pensé en Arnaldo, en su carta, en su última petición de que protegiera a nuestro hijo del dinero sin carácter. Sofía era exactamente el tipo de persona contra la que él me había advertido. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Sofía vuelve de su luna de miel el domingo, dijo Isabel. La reuniste mañana martes en restaurante Moments. Eso nos da 6 días para preparar todo. Entonces hagámoslo. Me puse de pie, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Andrés. Quiero intentar hablar con Javier Delgado primero, a solas, antes de destruir su vida también. Andrés frunció el ceño. Elena, ese hombre es parte del problema. Ese hombre perdió su empresa y está viviendo de mi caridad sin saberlo. Pero no es malicioso, no como su hija. Quiero darle una oportunidad de hacer lo correcto. Isabel suspiró. Siempre tan noble. De acuerdo. ¿Cuándo? Esta noche. Lunes noche. Confesión de un padre. Javier Delgado vivía en un apartamento en Diagonal Mar, uno de esos desarrollos modernos que había construido su propia empresa antes de la crisis. La ironía no se me escapó, probablemente vivía en un edificio que alguna vez fue suyo. Cuando abrió la puerta se veía 10 años más viejo que en la boda. Sin el traje caro, solo en jeans y una camisa arrugada, parecía lo que realmente era un hombre quebrado, intentando mantener las apariencias. Señora Márquez, dijo con voz cansada. Debí imaginar que vendría. ¿Puedo pasar? Asintió haciéndose a un lado. El apartamento era espacioso, pero escasamente amueblado. Noté las áreas más claras en las paredes donde habían colgado cuadros. Vendidos probablemente. Café, ofreció. No, gracias. No vine para ser cortés, Javier. Vine porque necesito que me digas la verdad. ¿Cuánto sabe Sofía? Se dejó caer en el sofá cubriéndose la cara con las manos. Todo. Bueno, sospecha casi todo. Es lista, Elena. Demasiado lista. ¿Cuándo empezó? Hace unos 8 meses. Suspiró profundamente. Estábamos cenando y mencioné casualmente que mi contrato de consultoría venía de una subsidiaria de Mediterráneo Capital. Ella se quedó muy quieta y luego preguntó quién era el dueño real. Le dije que no lo sabía, que la empresa era muy discreta. Y ella se obsesionó. Empezó a investigar. Contrató un detective privado, Elena. Gastó 12.000 euros que no tenemos en seguirla durante meses. Mi estómago se revolvió. Me estaba siguiendo, sí. Tienen fotos suyas entrando y saliendo de oficinas corporativas, reuniéndose con Isabel, todo. Y luego, cuando buscó su nombre junto con el de Arnaldo, encontró artículos antiguos sobre la patente. Las piezas encajaron. ¿Y tú? ¿Cuándo te diste cuenta? Javier me miró con ojos llenos de vergüenza. En la boda, cuando la vi. La reconocí de aquella reunión hace 5 años. Usted estaba en la esquina callada, pero sus ojos lo veían todo. Supe entonces que usted era la verdadera jefa, pero nunca imaginé que era la madre de Fernando. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque tengo miedo de mi hija. Las palabras salieron como una confesión. Después de que su madre se suicidó hace 3 años. ¿Qué no lo sabía? Javier se veía sorprendido. María, mi esposa, se quitó la vida cuando perdimos todo en la crisis. No pudo soportar la presión, la humillación social. Y Sofía cambió ese día. Se volvió obsesionada con el dinero, con la seguridad, con nunca volver a ser pobre. Sentí una punzada de compasión inesperada. Lo siento, no lo sabía. No es excusa para lo que está haciendo ahora, continuó Javier amargamente. Pero explica por qué. Ella ve a Fernando como su boleto de vuelta a la seguridad. Y cuando descubrió que usted tenía millones, se convenció de que de alguna forma le pertenecían. No le pertenecen.
Son de Fernando, para su futuro. Ella piensa que Fernando es su futuro. Javier se inclinó hacia adelante. Elena, mi hija, está preparándose para destruirla. Tiene documentos correos electrónicos listos para periodistas. Va a pintar esto como fraude, como una madre malvada que robó la herencia de su hijo. Lo sé, por eso vine. Para preguntarte qué vas a hacer al respecto. El silencio se extendió entre nosotros. ¿Qué puedo hacer? Es mi hija. Puedes decirle la verdad, que lo que está haciendo está mal, que yo no le debo nada ni a ella ni a ti, que el dinero que me inventé no es suyo para reclamar. Ella no escuchará. Entonces tendrás que elegir, Javier. Me puse de pie, porque mañana empiezo a defenderme, y cuando lo haga voy a exponer todo, incluyendo cuánto depende tu familia de mi generosidad, incluyendo el hecho de que has estado viviendo de mi dinero durante 5 años. Su rostro se puso pálido. Elena, por favor, ese contrato es lo único que me mantiene a flote. Si lo terminas, no quiero terminarlo. Pero si Sofía me ataca, no tendré opción. Así que te sugiero que hables con tu hija y le hagas entender que está jugando un juego que no puede ganar. Caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Javier, una última cosa. Cuando tu empresa estaba en quiebra, yo la compré para salvar 70 empleos. No por ti, por esas 70 familias. Nunca pedí agradecimiento, pero tampoco merezco ser atacada por hacer lo correcto. Lo sé, susurró. Y lo siento. Realmente lo siento. Cerré la puerta detrás de mí sin saber si mis palabras habían servido de algo, pero al menos lo había intentado. Martes mañana. Preparación final. El martes amaneció gris sobre Barcelona. Nubes bajas cubrían la ciudad amenazando lluvia. Isabel y Andrés llegaron a mi apartamento a las 8 de la mañana cargando maletines llenos de documentos. Café, dije señalando la cafetera. Vamos a necesitarlo. Durante las siguientes 3 horas repasamos todo. Cada documento, cada estrategia, cada posible movimiento de Sofía y nuestra respuesta. Ella va a intentar intimidarte, dijo Andrés. Va a amenazar con exponer todo, con destruir tu relación con Fernando, con arruinar tu reputación. Que lo intente. Pero aquí está el giro. Isabel sonrió ligeramente. Nosotros ya exponemos todo. Hoy, ahora mismo. Deslizó un documento frente a mí. Era una carta formal a la CNMV. Por la presente Elena Márquez Torres, en calidad de beneficiaria final de Mediterráneo Capital Holdings, solicita voluntariamente una revisión completa de todas las estructuras corporativas asociadas con el fin de certificar públicamente el cumplimiento total de todas las regulaciones financieras españolas y europeas. Si firmas esto, explicó Andrés, le quitamos toda su munición. Ya no puede amenazar con exponer lo que nosotros mismos estamos exponiendo. Ya no puede pintar esto como algo sospechoso si nosotros mismos invitamos al escrutinio. Y la prensa, ellos van a escribir sobre esto de todas formas, dijo Isabel. Pero mejor que escriban: empresaria transparenta voluntariamente su imperio que anciana acusada de fraude financiero. Tomé la pluma. Mi mano solo tembló ligeramente cuando firmé. ¿Ahora qué? Ahora, Andrés verificó su reloj, tienes 3 horas antes de tu reunión con Sofía. Te sugiero que te vistas como la mujer poderosa que eres. No más esconderte, Elena. Es hora de que ella vea con quién realmente se está enfrentando. Martes mediodía. La confrontación. Restaurante Moments era uno de los mejores de Barcelona. 2 estrellas Michelin, ubicado en el corazón de Passeig de Gracia, con vistas a los árboles y la arquitectura modernista que hacía famosa a la ciudad. Llegué 15 minutos antes. No porque estuviera nerviosa, sino porque quería elegir mi asiento. Poder posicional lo llamaba Andrés. Detalles psicológicos que establecían dominio desde el principio. Me senté con la espalda a la ventana, de modo que Sofía tendría el sol de mediodía en los ojos cuando llegara. Pequeñas ventajas. Había seguido el consejo de Andrés sobre la vestimenta. En lugar de mi habitual ropa sencilla, llevaba un traje de chaqueta gris perla de Carolina Herrera que Isabel había insistido en comprarme esa mañana. Zapatos Louboutin discretos pero claramente caros. Un reloj Cartier que había pertenecido a mi madre. Mínimo maquillaje pero profesional. Parecía exactamente lo que era una empresaria exitosa. No una cerda vieja del pueblo. Sofía llegó a las 3:02. 2 minutos tarde. Otro juego de poder. Pero cuando me vio, sus pasos vacilaron solo un segundo.
Me había visto antes en ropa humilde e invisible. Esta versión de mí claramente la descolocó. Elena dijo forzando una sonrisa mientras se sentaba. Gracias por venir, Sofía. No le devolví la sonrisa. Dijiste que necesitábamos hablar. Aquí estoy. Un mesero apareció vertiendo agua mineral en copas de cristal. Sofía pidió vino blanco. Yo pedí solo agua. Quería estar completamente despejada. Cuando el mesero se fue, Sofía abrió su bolso Hermès. Por un momento pensé que iba a sacar un arma. En cambio sacó un sobre Manila. Sé quién es usted realmente, dijo, dejando caer el pretexto de familiaridad. Elena Márquez, beneficiaria oculta de Mediterráneo Capital. Patrimonio estimado 340 millones de euros. Y mi voz era tranquila. Y Sofía me miró con incredulidad. Y usted le ha mentido a Fernando toda su vida. Ha escondido una fortuna mientras él trabajaba como un esclavo pensando que tenía que ganarse cada euro. Le enseñé el valor del trabajo, algo que claramente tú nunca aprendiste. Sus ojos brillaron con furia, pero se controló. Fernando tiene derecho a saber la verdad. Ya lo sabe. Se lo conté ayer. Eso la detuvo. ¿Qué le conté todo? Sobre la patente de su padre, sobre los 85 millones, sobre Mediterráneo Capital. Todo. Sofía apretó su servilleta. ¿Y qué dijo? Que está furioso conmigo. Traicionado. Tal como tú esperabas, ¿no? Me incliné hacia adelante. Pero aquí está la diferencia entre tú y yo, Sofía. Yo puedo vivir con la furia de mi hijo, si eso significa que finalmente conoce la verdad. Tú puedes vivir con lo que va a pensar cuando sepa lo que realmente eres. No sé de qué habla. No saqué mi propia carpeta. Permíteme iluminarte. Deslicé la primera página hacia ella. Era un extracto bancario. Esta es tu visa. Max it out. 19,000 euros de deuda. Siguiente página. Esta es la Mastercard de tu padre, usada para pagar tu MBA de IS. 52,000 euros. Nunca devueltos. Siguiente página. Este es el recibo de agencia Mirada, detective privado. 12,000 euros pagados en los últimos 8 meses para seguirme. Siguiente página. Y este es mi favorito, un borrador de contrato prenupcial con la firma electrónica de Fernando. Excepto que Fernando nunca firmó esto, ¿verdad? Los metadatos muestran que fue creado en tu computadora portátil 6 meses antes de la boda. El rostro de Sofía había perdido todo su color. ¿Usted cómo obtuvo? Soy dueña de una empresa de 340 millones, Sofía. Tengo recursos que tú ni siquiera puedes imaginar. Me recosté. La pregunta real es, ¿qué pensaba hacer con ese documento falso? Ella no respondió. Sus manos temblaban. Te diré lo que ibas a hacer, continué. Ibas a usarlo después de la boda para reclamar derechos sobre el dinero de Fernando. Dinero que pensaste que él ya tenía. Pero resulta que no lo tiene. Todavía no. Yo lo amo, susurró Sofía, pero incluso a ella le sonó falso. No lo amas. Amas la idea de la seguridad que pensaste que él te daría. Y cuando tu padre me reconoció en la boda, viste una oportunidad aún mayor. No solo el dinero de Fernando, sino el mío también. Usted no entiende. La voz de Sofía se quebró. Después de que lo perdimos todo, yo solo quería estar segura otra vez. ¿Es eso tan malo? Sentí un destello de compasión. Solo un destello. No, Sofía. Querer seguridad no es malo, pero extorsionar, mentir, falsificar documentos, eso sí es malo. Y no voy a permitir que destruyas a mi hijo en tu búsqueda de esa seguridad. ¿Qué va a hacer? Contarle a Fernando, él ya está furioso con usted. Si le dice que su esposa, no voy a decirle nada. Saqué otro documento. Porque tú vas a decírselo. Era un acuerdo de divorcio preliminar. Sofía lo leyó con los ojos cada vez más grandes. No, yo no voy a... Sí lo harás. Porque la alternativa es que yo presente esto. Saqué un último conjunto de papeles. Una demanda por fraude matrimonial, falsificación de documentos y extorsión. Tengo todos los correos electrónicos, Sofía. El que le enviaste al periodista. Los que intercambiaste con tu abogado sobre cómo manejar a Fernando. Todo. Esto es... chantaje no. Es justicia. Porque aquí está lo que va a pasar. Vas a firmar este acuerdo de divorcio. Le dirás a Fernando que te casaste con él por razones equivocadas. Que no estabas lista para el matrimonio. Que lo sientes. Y si no lo hago, me incliné hacia adelante con la voz baja pero clara como el cristal. Entonces destruiré a tu padre.
Ese contrato de consultoría que es lo único que lo mantiene a flote terminado. Esa pensión modesta que recibe desaparecida. Y luego te demandaré por cada euro que pueda sacarte. Lo cual, admitámoslo, no es mucho. Pero el proceso arruinará cualquier reputación que te quede. Usted es un monstruo. No, soy una madre protegiendo a su hijo de una depredadora. Hay una diferencia. Sofía se puso de pie bruscamente con las lágrimas corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. Fernando nunca la perdonará por esto. Quizás no, pero al menos estará libre de ti. Ella agarró su bolso y salió corriendo del restaurante dejando atrás los documentos y su orgullo destrozado. Me quedé sentada mirando el menú que nunca ordenamos, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Había ganado la batalla, pero la guerra por el corazón de mi hijo apenas comenzaba. Martes tarde. La bomba cae. Estaba de regreso en mi apartamento cuando mi teléfono explotó con notificaciones. Fernando, llamando una y otra vez. Respondí en la quinta llamada. Hola, hijo. ¿Qué le hiciste? Su grito me hizo alejar el teléfono de mi oreja. Sofía acaba de llegar a casa llorando histéricamente. Dice que la amenazaste, que la chantajeaste. Es cierto, Fernando, necesito que te calmes y escuches. ¡No! Tú vas a escucharme. Nunca lo había oído tan furioso. No sé quién eres, mamá. La mujer que crió me habría... Ella nunca. Dios, ¿realmente amenazaste con destruir al padre de Sofía? Con arruinarlos, Fernando, ella estaba intentando extorsionarme. Eso no te da derecho a... Falsificó tu firma, grité de vuelta sorprendiéndome a mí misma y a él. Creó un contrato prenupcial falso con tu nombre para reclamarnos dinero que ni siquiera tienes. Te ha estado usando desde el principio. Silencio del otro lado. Eso no es verdad. Sofía me ama. De verdad, pregúntale sobre Agencia Mirada. Pregúntale cuánto pagó para que me siguieran durante meses. Pregúntale sobre los correos electrónicos con periodistas planeando exponerme públicamente. Ella solo estaba confundida, asustada de que tú... Fernando, suavicé mi voz. Sé que esto duele. Sé que no quieres creer que la mujer que amas te mintió, pero necesito que vengas aquí, ahora, y dejes que te muestre todo, cada documento, cada pieza de evidencia, y entonces después de que hayas visto todo puedes decidir quién te está diciendo la verdad. Más silencio, luego con voz rota. Está bien, voy para allá. Colgó. Me senté en mi sofá temblando preguntándome si acababa de salvar a mi hijo o de perderlo para siempre. Y martes noche, la verdad completa. Fernando llegó una hora después. Sofía no vino con él, lo cual fue un alivio. Se sentó en el mismo lugar donde había estado 2 días antes, pero ahora parecía 10 años más viejo. Muéstramelo. Todo. Durante las siguientes 3 horas, Isabel Andrés y yo le mostramos cada documento, cada extracto bancario, cada correo electrónico interceptado, cada fotografía de los detectives que Sofía había contratado. Al principio Fernando lo negaba todo. Encontraba excusas, racionalizaciones. Pero a medida que la evidencia se acumulaba a su defensa, se desmoronaba. Cuando llegamos al contrato prenupcial falso, Isabel mostró un análisis forense completo. Esta firma electrónica fue copiada de un documento que firmaste en febrero de 2023. Un contrato de alquiler. Los metadatos son claros. El archivo original fue creado en la computadora de Sofía el 15 de septiembre de 2023. 2 semanas antes de que me propusiera matrimonio, susurró Fernando. Sí, se levantó caminando hacia la ventana. Sus hombros temblaban. Todo este tiempo. Ella solo estaba cazando fortuna, terminé suavemente. Lo siento, hijo. Sé que duele. ¿Por qué? Se giró hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio sobre el dinero? Sobre todo, si me hubieras dicho nunca me habría enamorado de alguien por las razones equivocadas. ¿Crees que te enamoraste de ella por dinero? No, pero ella claramente se acercó a mí por eso. Y si yo hubiera sabido que había algo que proteger, habría sido más cuidadoso. Más... Dios, mamá, tus mentiras permitieron que esto sucediera. Sus palabras dolieron porque tenían algo de verdad. Tienes razón, admití. Mis secretos crearon este desastre, y lo lamento más de lo que puedes imaginar. Pero Fernando, necesito que entiendas algo.
No te escondí el dinero porque no confiara en ti. Te lo escondí porque quería que conocieras tu propio valor independientemente del dinero, porque vi lo que la riqueza fácil hace a las personas, cómo las corrompe, como corrompió a Sofía. Sí, se sentó de nuevo cubriéndose la cara. No sé qué hacer ahora. Andrés habló por primera vez en horas. Fernando, legalmente el matrimonio puede anularse con base en fraude. Ella te engañó sobre sus intenciones desde el principio. Si quieres podemos comenzar el proceso mañana. Y si no quiero, y si quiero intentar... ¿Intentar qué?, pregunté suavemente. Salvar un matrimonio que nunca fue real. Ella está asustada. Después de lo que le pasó a su madre, puedo entender por qué el dinero se volvió tan importante para ella. Entender no es lo mismo que excusar, hijo. Y definitivamente no es lo mismo que permanecer casado con alguien que te vio como un medio para un fin. Fernando guardó silencio por un largo rato. Finalmente suspiró. Necesito hablar con ella. Una última vez. Sin abogados. Sin ti, mamá, lo siento. Solo nosotros dos. Y entonces decidiré. Está bien, acepté, aunque cada instinto materno gritaba que no lo dejara ir. Pero Fernando, cuando hables con ella, hazle una pregunta de mi parte. ¿Cuál? Pregúntale. ¿Alguna vez me amaste de verdad o solo amaste lo que pensaste que podía darte? Y luego mira sus ojos cuando responda. Sabrás la verdad. Se puso de pie abrazándome torpemente. Todavía estoy enojado contigo, mamá, por todos los años de mentiras. Lo sé, pero también entiendo por qué lo hiciste. Y parte de mí te agradece por enseñarme a ser autosuficiente. Incluso si el método fue jodidamente retorcido. Logré una pequeña sonrisa. Tu padre estaría orgulloso de la persona en la que te convertiste, independientemente de cómo llegaste allí. ¿De verdad crees eso? Lo sé. Después de que se fue, me desmoroné en el sofá. Isabel se sentó a mi lado pasando un brazo alrededor de mis hombros. Lo hiciste bien, Elena. De verdad, porque se siente como si acabara de perder a mi hijo. No lo perdiste, lo liberaste. Hay una diferencia. Esperaba que tuviera razón. Tendé. Miércoles tempranos, la decisión. El teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Fernando. Hola, respondí con el corazón acelerado. Mamá. Su voz sonaba calmada, demasiado calmada. Hablé con Sofía y le hice tu pregunta. ¿Alguna vez me amaste de verdad? ¿Y sabes qué dijo? Esperé. Dijo, te amé lo suficiente. Como si el amor fuera algo que se mide en cantidades suficientes. Como si pudiera existir un amor suficiente que justifique mentiras y manipulación. Lo siento, hijo. No lo sientas. Porque su respuesta me dio la claridad que necesitaba. Respiró profundamente. Mañana llamaré a Andrés. Quiero empezar los trámites de divorcio. O anulación. Lo que sea más rápido. Cerré los ojos sintiendo alivio y tristeza en igual medida. Estás seguro completamente. Pero mamá, hay algo más que necesito decirte. Que todavía estoy procesando todo. El dinero, las mentiras, todo. Y necesito tiempo antes de que las cosas vuelvan a ser normales entre nosotros. Lo entiendo, pero quiero que sepas que no te odio. Estoy herido, sí. Confundido definitivamente. Pero no te odio. Y eventualmente creo que podré perdonarte. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Es todo lo que puedo pedir. Te amo, mamá. Incluso cuando estoy furioso contigo. Yo también te amo, hijo. Más de lo que las palabras pueden expresar. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi apartamento pensando en Arnaldo, en su carta, en su advertencia sobre el dinero y el carácter. Había pasado 20 años intentando proteger a Fernando del dinero, y al final el dinero lo había encontrado de todos modos. Pero quizás Arnaldo tenía razón después de todo, porque Fernando había enfrentado la tentación, la traición y el descubrimiento de una fortuna oculta. Y había elegido el carácter sobre todo lo demás. Había elegido la verdad sobre la comodidad. Había elegido la integridad sobre la riqueza fácil. En la oscuridad sonreí a través de mis lágrimas. Mi hijo estaba herido, sí, pero no estaba roto. Y eso significaba que después de todo había hecho algo bien. Fin de part we. Barcelona en agosto era un horno. Las calles del Raval olían a basura caliente y a los restos del mercado de la Boqueria.
Los turistas llenaban las ramblas con sus cámaras y mapas ajenos al drama que se había desarrollado en los edificios que fotografiaban. Yo estaba en mi apartamento empacando. Después de 3 décadas en este mismo piso de 70 metros cuadrados, finalmente me estaba mudando. No porque tuviera que hacerlo. Dios sabe que podía comprar cualquier edificio en Barcelona si quisiera, sino porque ya no necesitaba esconderme. El proceso con la CNMV había concluido 2 semanas antes. Después de 3 meses de auditorías exhaustivas por parte de Deloitte EY y KPMG, el veredicto oficial había llegado en un sobre blanco con el sello oficial del gobierno español. Después de una revisión completa de las estructuras corporativas asociadas con Mediterráneo Capital Holdings, esta comisión certifica que todas las operaciones cumplen plenamente con las regulaciones financieras españolas y europeas. No se encontraron irregularidades en el origen de los fondos, la estructura de propiedad o las declaraciones fiscales. La señora Elena Márquez Torres es confirmada como la beneficiaria final legítima con todos los impuestos debidamente pagados desde el inicio de las operaciones en 2005. Isabel había llorado cuando leyó el documento. Andrés había abierto una botella de Ribera del Duero de 300 euros. Y yo simplemente había suspirado con un alivio tan profundo que sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 20 años. Porque el veredicto significaba más que solo vindicación legal. Significaba que Sofía había perdido toda su munición. Ya no podía amenazarme con exponer lo que el propio gobierno había certificado como completamente legítimo. La prensa, por supuesto, había tenido un día de campo. El País, la empresaria fantasma Elena Márquez, la viuda que construyó un imperio de 330 metros en silencio absoluto. La Vanguardia, de enfermera a magnate, la extraordinaria historia de la mujer detrás de Mediterráneo Capital. El Confidencial, Elena Márquez. Escondí mi riqueza para enseñar valores a mi hijo. Hubo algunos artículos negativos, por supuesto. Columnistas que me llamaron deshonesta por ocultar mi riqueza. Comentaristas de Twitter que dijeron que era una mala madre por mentirle a mi hijo durante décadas. Pero la mayoría de la reacción fue sorprendentemente positiva. Mujeres de mi edad me paraban en la calle para decirme que admiraban mi fortaleza. Madres solteras me escribían correos diciendo que yo era su inspiración. Una anciana en el mercado me abrazó llorando y dijo: «Gracias por demostrarnos que las viejas también podemos ser poderosas». Esa última me hizo llorar en medio de los puestos de frutas. Pero a pesar de toda la atención mediática de las entrevistas que rechacé, de las ofertas de libros que ignoré, solo me importaba una persona: Fernando. La relación rota. Mi hijo no me había hablado en 2 meses. O enviaba mensajes de texto ocasionales, breves, funcionales. «Estoy bien, mamá. Necesito más tiempo. Por favor, respeta mi espacio». Cada mensaje era una puñalada en el corazón, pero lo respetaba. Había destruido su confianza con 20 años de mentiras, por muy bien intencionadas que fueran. Él tenía derecho a su tiempo, a su espacio, a su proceso de sanación. Isabel intentaba consolarme. Elena está procesando. Descubrió que su esposa lo usaba y que su madre le mintió toda su vida. Eso es mucho para un hombre de 32 años, lo sé, pero no hace que duela menos. El divorcio de Fernando había sido sorprendentemente rápido. Con la evidencia del fraude prematrimonial, el juez había concedido una anulación en solo 6 semanas. Sofía había firmado todos los papeles sin protestar, tomado los 50.000 euros que Fernando le había ofrecido generosamente como compensación contra mi consejo, y había desaparecido. Rumores decían que se había mudado a Madrid. Otros decían que estaba en Londres. Honestamente no me importaba siempre y cuando estuviera lejos de mi hijo. Javier Delgado había venido a verme 2 semanas después del incidente en el restaurante. Parecía haber envejecido una década. Elena, no tengo palabras para disculparme por lo que mi hija intentó hacer. No tienes que disculparte por ella, Javier. Ella es adulta. Sus decisiones son suyas. Aún así, se había quedado callado mirando sus manos. Le dije que lo que estaba haciendo estaba mal, que tú no merecías ser atacada, pero ella estaba obsesionada, convencida de que de alguna forma le debías algo. Y ahora no me habla. Dice que elegí tu dinero sobre mi propia hija. Eso me dolió, aunque no debería.
«¿Elegiste mi dinero, Javier?» Me había mirado con ojos cansados. Elegí lo correcto, que resulta que también es tu dinero, sí, pero principalmente elegí no ser parte de una extorsión. Elegí no permitir que mi hija se convirtiera en algo que su madre habría odiado. Había mantenido el contrato de consultoría de Javier, no por pena, sino porque lo merecía. Era buen trabajador honesto y lo que su hija había hecho no era su culpa. Pero la decisión había creado otro punto de tensión con Fernando. ¿Cómo puedes seguir empleando al padre de la mujer que intentó destruirte?, había escrito en uno de sus mensajes. Porque él no es responsable de las acciones de su hija, había respondido. Igual que yo, no soy responsable de las tuyas. No había respondido a eso. La mudanza. Estaba doblando ropa cuando mi teléfono sonó. Isabel. Elena, necesitas encender la televisión. Canal 3. Ahora. ¿Qué pasa? Solo hazlo. Encendí el pequeño televisor en mi sala. Era un programa de noticias vespertino y la presentadora estaba mostrando un video viral que circulaba en redes sociales. Mi estómago se hundió cuando vi quién era. Sofía. Estaba sentada frente a una cámara, claramente en algún tipo de estudio de podcast o YouTube. Llevaba un vestido negro simple sin maquillaje, el cabello recogido en una cola de caballo descuidada. Se veía rota. Mi nombre es Sofía Delgado, decía en el video, y hace 3 meses intenté extorsionar a mi suegra por millones de euros. Me senté lentamente sin poder apartar la vista de la pantalla. Quiero contarles mi historia, no como excusa sino como advertencia, porque lo que hice estuvo mal, profundamente, imperdonablemente mal. Y las mujeres jóvenes que están viendo esto necesitan entender cómo el miedo puede convertirte en un monstruo. Durante los siguientes 20 minutos, Sofía contó todo: su infancia privilegiada, la pérdida de la empresa familiar, el suicidio de su madre, y cómo ese trauma la había convertido en alguien obsesionada con la seguridad financiera a cualquier costo. Cuando conocí a Fernando Márquez, continuó con la voz quebrándose, vi una oportunidad. Un buen hombre con un buen trabajo, alguien estable, y me convencí a mí misma de que lo amaba. ¿Pero no lo amabas?, preguntó el entrevistador fuera de cámara. Sofía tardó mucho en responder. Amaba la idea de él, amaba la seguridad que representaba, pero amarlo a él como persona, a su alma, su corazón, sus sueños, negó con la cabeza. No, y él merecía más que eso. Y su suegra, Elena Márquez. Elena Márquez es la mujer más fuerte que he conocido. Y yo la traté con desprecio porque me recordaba todo lo que yo no era. Ella construyó un imperio de la nada, trabajó duro, se sacrificó por su hijo. Y yo solo quería tomar lo que ella había ganado. Lamentas lo que hiciste cada día, cada hora. Las lágrimas corrían libremente ahora. Perdí un buen hombre por mi codicia. Destruí la relación con mi padre. Y me convertí exactamente en el tipo de persona que mi madre habría odiado. Así que si hay jóvenes viendo esto que están pensando en tomar atajos, en usar a las personas, en mentir por dinero, por favor no lo hagan. El costo es demasiado alto. El video terminó. La presentadora estaba discutiendo el caso con un panel de expertos. Mi teléfono explotó con mensajes. Isabel. ¿Viste eso, Andrés? Interesante movimiento. Estrategia legal o genuina contrición, y luego uno que hizo que mi corazón se detuviera. Fernando, mamá, podemos hablar en persona. La reconciliación, parte 1. Acordamos encontrarnos en el Parque de la Ciutadella al día siguiente. Terreno neutral, un lugar donde habíamos pasado muchos domingos cuando él era niño, alimentando a los patos y comiendo helado. Llegué temprano sentándome en nuestro banco favorito junto al lago. El parque estaba lleno de familias, niños corriendo con globos, parejas paseando tomadas de la mano. Vida normal, algo que yo había olvidado en los últimos 3 meses. Fernando llegó exactamente a tiempo. Llevaba jeans y una camisa blanca simple, sus eternos Converse gastados. Se veía más delgado, cansado, pero también en paz de alguna manera. Hola, mamá. Hola, hijo. Nos abrazamos. No fue como nuestros abrazos de antes, naturales y cálidos. Este fue cuidadoso, tentativo, como 2 personas que están aprendiendo a tocarse de nuevo después de una herida.
Nos sentamos mirando al lago en silencio durante un rato. Vi el video de Sofía, dijo finalmente. Yo también. ¿Crees que fue genuino? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que el arrepentimiento puede ser genuino incluso cuando llega tarde. Y creo que ella finalmente se vio a sí misma con claridad y no le gustó lo que vio. Fernando asintió lentamente. Me llamó ayer, antes de publicar el video. Eso me sorprendió. ¿Qué dijo? Que lo sentía, que nunca debió usarme, que esperaba que algún día yo pudiera encontrar a alguien que me amara por las razones correctas. Sonrió amargamente. Fue extrañamente maduro. El dolor puede madurar a las personas, si lo dejan, como tú. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Mamá, he pasado los últimos 2 meses pensando sobre ti, sobre papá, sobre todo, y hablé con un terapeuta. De verdad sí. La doctora Ramírez en Gracia. Es especialista en dinámicas familiares. Se giró hacia mí y me ayudó a entender algo importante. Que estaba enojado por las razones equivocadas. Fernando, tú tienes todo el derecho. Déjame terminar. Levantó una mano. Estaba enojado porque sentía que me habías mentido, que me habías negado algo que era mío por derecho, que me habías robado la elección de vivir diferente. Y tenías razón en sentir eso. Pero aquí está la cosa, la doctora Ramírez me hizo una pregunta. Me preguntó, si tu madre te hubiera dicho a los 18 que tenías 85 millones de euros, ¿qué habrías hecho? ¿Y qué respondiste honestamente? Probablemente habría desperdiciado mi vida. Habría dejado la universidad. Habría viajado sin propósito. Me habría rodeado de personas como Sofía que solo me querían por mi dinero. Me habría convertido en exactamente el tipo de persona que papá temía que me convirtiera. Sus palabras me hicieron llorar silenciosamente. Fernando. No, mamá, déjame decirlo. Necesito decirlo. Tomó mi mano. Pasé 20 años aprendiendo quién era sin dinero. Aprendí a trabajar duro, a valorar cada euro, a enorgullecerme de mis logros porque eran míos no heredados. Y sí fue difícil. Hubo noches en las que comí pasta con mantequilla porque no podía pagar más. Hubo veces en que envidié a mis amigos con padres ricos. Lo sé y lo siento tanto. Pero mamá me miró con ojos brillantes. Esas luchas me hicieron quien soy. Un hombre que Sofía no pudo comprar incluso cuando pensó que había encontrado un precio. Un hombre que valora el carácter sobre el dinero. Y eso es el verdadero regalo que me diste. Ahora yo estaba llorando abiertamente. Fernando me abrazó y esta vez fue como nuestros viejos abrazos. Cálido, real, hogar. Entonces, ¿me perdonas? Susurré. Ya te perdoné, mamá. Me tomó tiempo, pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y aunque no estoy de acuerdo con el método, respeto la intención. Tu padre estaría tan orgulloso de ti. Creo que estaría orgulloso de ambos. De ti por construir algo. De mí por no dejar que me destruyera. Nos quedamos sentados así abrazados mientras el sol de agosto se filtraba a través de las palmeras y las familias jugaban a nuestro alrededor. Mamá, dijo Fernando después de un rato, necesito preguntarte algo, lo que sea. ¿Qué vas a hacer ahora con el dinero, con la empresa, con todo? Sonreí secándome las lágrimas. Bueno, sobre eso, tengo algo que mostrarte. El legado. La fundación. Una semana después, Fernando, Isabel, Andrés y yo estábamos sentados en la sala de juntas de Mediterráneo Capital. Frente a nosotros había un grueso documento legal atado con una cinta roja. ¿Qué es esto?, preguntó Fernando. Tu herencia real, respondí, pero no de la forma que piensas. Abrí el documento y giré la primera página hacia él. Fundación Arnaldo y Elena Márquez. Misión: apoyar a ingenieros jóvenes en España mediante becas, mentoría y recursos para innovación tecnológica. Fernando leyó en silencio con los ojos cada vez más grandes. Mamá, esto dice 200 millones de euros de donación inicial. Sí, pero eso es más de la mitad de todo, sí. El resto es para ti eventualmente. Pero Fernando, tu padre no murió solo dejándote dinero. Te dejó un legado de innovación, de querer cambiar el mundo. Y esta fundación es cómo vamos a continuar ese legado. Nosotros, tú serás el presidente. Isabel será la directora ejecutiva. Y yo seré la fundadora silenciosa que finalmente puede usar su dinero para algo que importa.
Fernando se levantó caminando hacia la ventana con vista al Distrito Tecnológico de Barcelona el 22, donde jóvenes ingenieros trabajaban en startups y sueños. ¿Cuántos estudiantes? Isabel respondió. 500 becados al año para empezar. Cobertura completa de matrícula, vivienda y manutención. Más 30 laboratorios de investigación en 10 universidades. Y un fondo de 50 millones para apoyar patentes y comercialización. ¿50 millones para patentes? Fernando se giró. Mamá, eso es exactamente lo que tu padre habría querido. Él murió antes de que pudiera ver su patente cambiar el mundo. Pero podemos asegurarnos de que otros jóvenes inventores no enfrenten el mismo destino. Fernando volvió a la mesa mirando el documento con ojos húmedos. ¿Sabías que siempre me sentí culpable? ¿Culpable de qué? De que papá muriera trabajando en esa batería. De que nunca llegara a ver su éxito. Me sentía como si yo hubiera robado su momento al sobrevivir cuando él no lo hizo. Oh, cariño, no. Pero esto, tocó el documento. Esto significa que su trabajo continúa, que su legado no es solo dinero, sino oportunidad para otros como él. Exactamente. ¿Cuándo empezamos? Sonreí. La semana próxima. Ya tenemos aprobación gubernamental, la estructura legal está completa y las primeras solicitudes de becas se abren en septiembre. Fernando me abrazó de nuevo y por primera vez en 3 meses sentí que teníamos un futuro juntos. No solo como madre e hijo, sino como socios en algo más grande que nosotros mismos. Septiembre 2024. El lanzamiento público. La Universitat Politécnica de Cataluña había cedido su auditorio principal para el evento de lanzamiento de la Fundación Márquez. El espacio estaba repleto de estudiantes, profesores, prensa y representantes de otras organizaciones benéficas. Yo estaba tras bambalinas vistiéndome para mi primera aparición pública real como Elena Márquez, empresaria. Isabel había contratado a un estilista, pero yo había rechazado la mayoría de sus sugerencias. Nada de vestidos llamativos, nada de joyas excesivas. En cambio llevaba un traje pantalón azul marino de Carolina Herrera simple, pero elegante, el reloj de mi madre y el anillo de bodas de Arnaldo que finalmente había sacado de la cadena escondida y puesto en mi mano derecha. ¿Lista?, preguntó Fernando asomándose, aterrorizada. Bien, eso significa que te importa. Caminamos juntos hacia el escenario. Cuando las cortinas se abrieron y vi las 500 caras mirándome, mi primer instinto fue huir. Pero entonces vi a Fernando a mi lado asintiendo con ánimo. Vi a Isabel en la primera fila sonriendo con orgullo. Vi a un grupo de estudiantes jóvenes con los ojos brillantes de esperanza. Y recordé por qué estaba haciendo esto. Me acerqué al micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Elena Márquez y durante 22 años me escondí del mundo. Hubo un murmullo en la audiencia. Claramente esperaban un discurso más formal. Me escondí porque tenía miedo. Miedo de que el dinero corrompiera a mi hijo. Miedo de que la atención arruinara nuestra vida simple. Miedo de que el mundo me juzgara por tener éxito siendo solo una enfermera viuda. Hice una pausa mirando directamente a la cámara de televisión que transmitía en vivo. Pero he aprendido algo en estos últimos meses. El silencio no es seguridad, es prisión. Y el dinero no es el problema, es lo que hacemos con él. Sentí mi voz haciéndose más fuerte, más segura. Mi esposo Arnaldo Márquez murió a los 43 años, dejándome una patente y una pregunta. ¿Qué harás con esto? Durante 2 décadas mi respuesta fue esconderlo, protegerlo, guardarlo como un dragón sobre su tesoro. Algunas risas en la audiencia. Pero hoy finalmente tengo una respuesta mejor. Voy a usarlo para lo que Arnaldo siempre quiso: cambiar el mundo. No yo sola, sino a través de cada uno de ustedes. Asentí hacia los estudiantes. Esta fundación no es sobre mí. Es sobre la joven de Sevilla que tiene una idea brillante pero no puede pagar la universidad. Es sobre el refugiado sirio que es genio en matemáticas pero no habla español. Es sobre cada mente brillante que el sistema ha ignorado porque no nacieron con dinero. Empezaremos con 500 becas este año, pero nuestro objetivo es 1000 para el 2029. Y no solo becas, sino mentoría, laboratorios, recursos para convertir ideas en patentes y patentes en productos que mejoren vidas. La audiencia comenzó a aplaudir, pero levanté una mano. Pero quiero ser clara sobre algo. Este dinero viene con expectativas, no de gratitud, sino de responsabilidad.
Si les damos la oportunidad de aprender, de crear, de innovar, entonces esperamos que eventualmente hagan lo mismo por otros, que paguen adelante, que construyan una cadena de oportunidad que continúe mucho después de que todos estemos muertos. Miré a Fernando. Mi hijo me enseñó que el verdadero valor no está en cuánto tienes, sino en quién eres sin ello. Y ahora quiero que todos ustedes tengan la oportunidad de descubrir quiénes son con todas las herramientas a su disposición. Así que si tienes una idea que puede cambiar el mundo, pero no tienes dinero, esta fundación es para ti. Si has fallado 47 veces, pero quieres intentar una vez más, estamos aquí. Si alguien te dijo que eres demasiado pobre, demasiado extranjero, demasiado diferente para tener éxito, demuéstrales que están equivocados. Porque mi esposo Arnaldo fracasó 47 veces antes de crear la batería que cambió la industria automotriz. Y si él hubiera renunciado en el intento 46, nada de esto existiría. No se trata del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trata del propósito. Y hoy, ese propósito es ustedes. La ovación de pie duró 5 minutos completos. Estudiantes lloraban. Profesores me abrazaban. La prensa tomaba fotos furiosamente, pero yo solo miraba a Fernando, quien sonreía con lágrimas en los ojos, asintiendo lentamente. Finalmente había respondido la pregunta de Arnaldo correctamente. Octubre 2024. Las primeras beneficiarias. Un mes después del lanzamiento estábamos entrevistando a las primeras candidatas para las becas. Había más de 3,000 solicitudes. Elegir solo 500 estaba siendo desgarrador. Una joven en particular llamó mi atención. María Reyes, 19 años, de un pequeño pueblo en Andalucía. Huérfana a los 12. Había estado viviendo con una tía que apenas podía alimentarla, pero su ensayo de solicitud era extraordinario. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer. En el hospital vi cómo las máquinas la mantenían viva esos últimos días. Máquinas que dependían de electricidad. Electricidad que en mi pueblo se cortaba cada semana. Y pensé, ¿cuántas personas mueren porque no tenemos energía confiable? Quiero construir sistemas de energía renovable accesibles para pueblos remotos. No para hacerme rica, sino para que ninguna niña pierda a su madre porque la electricidad falló. Invitamos a María a Barcelona para una entrevista en persona. Llegó en un autobús nocturno llevando una maleta prestada y un blazer que claramente era varias tallas más grande. Cuando entró en la sala de conferencias y nos vio a Fernando, Isabel y yo sentados detrás de la mesa, sus manos temblaban visiblemente. «Señorita Reyes», dije suavemente, «siéntese, por favor». Obedeció sentándose en el borde de la silla como si estuviera lista para correr en cualquier momento. Fernando le sonrió cálidamente. «María, leímos tu ensayo. Fue uno de los más conmovedores que recibimos». «Gracias, señor. Yo siento si mi español escrito no es perfecto. No terminé la preparatoria formalmente. Estudié por mi cuenta mientras trabajaba limpiando casas». «Tu español es perfecto», dije. «Pero necesito preguntarte algo. ¿Por qué ingeniería renovable? ¿Por qué no medicina si fue el sistema médico lo que te falló?» María pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque la medicina puede salvar una vida a la vez, pero la energía confiable puede salvar pueblos enteros. Y señora, mi pueblo no necesita solo médicos. Necesita infraestructura. Necesita futuro». Intercambié miradas con Fernando. Él asintió imperceptiblemente. «María», dije, «¿cómo superaste el miedo? El miedo de intentar cuando todo parece imposible». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz fue firme. «No lo superé, señora. Todavía tengo miedo cada día. Miedo de no ser suficientemente inteligente. Miedo de fracasar. Miedo de desperdiciar esta oportunidad si me la dan. Pero mi madre me dijo antes de morir, el miedo solo gana si dejas de caminar. Así que sigo caminando». Me levanté rodeando la mesa. María se veía aterrorizada, probablemente pensando que había dicho algo mal. Me arrodillé junto a su silla, tomando sus manos temblorosas en las mías. «María, alguien me dijo una vez algo muy similar. Y tenía razón. Así que déjame decirte algo, no solo te vamos a dar la beca. Te voy a hacer mi primera ahijada personal de la fundación». ¿Qué significa eso? Significa que voy a ser tu mentora personal. Significa que vas a cenar en mi casa una vez al mes. Significa que cuando tengas miedo me llamas. Cuando dudes me llamas. Cuando fracases me llamas. Porque María, veo en ti a mi esposo.
y no voy a dejar que el mundo apague tu luz como apagó la suya demasiado pronto. María se derrumbó llorando en mis brazos. Esta niña, esta joven fuerte que había sobrevivido tanto, finalmente se permitió ser vulnerable. Gracias, sollozó. Gracias, gracias, gracias. Fernando nos trajo pañuelos sonriendo a través de sus propias lágrimas. Más tarde, después de que María se fue con un paquete completo de beca vivienda y una computadora portátil nueva, Fernando me abrazó. Mamá, eso fue hermoso. Pero ahijada personal, cenas mensuales, eso es mucho compromiso. Lo sé. Pero Fernando, cuando la vi a mi yo más joven. Asustada sola luchando contra un mundo que dice que personas como nosotras no merecen sueños grandes. Y pensé en cómo habría sido diferente mi vida si alguien hubiera creído en mí así. Alguien sí creyó en ti. Papá, exacto. Y ahora es mi turno de ser esa persona para otros. Diciembre 2024. La Navidad de la Reconciliación. La Navidad llegó con una Barcelona inusualmente fría. Las luces decoraban las ramblas y el mercado navideño de la catedral estaba lleno de gente comprando turrones y figuritas para el Belén. Yo había invitado a Fernando a pasar la Nochebuena en mi nuevo apartamento en Barceloneta. Era más grande que el del Raval, con vistas al mar, pero todavía modesto para lo que podía pagar. Viejo hábitos. Fernando llegó temprano cargando bolsas de comida. Pensé que podíamos cocinar juntos, como solíamos hacer. Me encantaría. Pasamos la tarde en la cocina preparando la cena tradicional catalana, escudella, canalones y turrones de postre. Era la primera vez en meses que estábamos solos, sin abogados, sin fundación, sin prensa. Solo madre e hijo. Mamá, dijo Fernando mientras pelaba patatas, hay algo que quiero decirte. ¿Que he estado viendo a alguien? Mi corazón dio un vuelco. Después de Sofía había estado aterrorizada de que Fernando desarrollara problemas de confianza. De verdad, cuéntame. Se llama Carmen. Es pediatra en el Hospital Sant Joan de Déu. La conocí cuando llevé juguetes para los niños como parte del trabajo de la fundación. ¿Y cómo es ella? Fernando sonrió y fue la primera sonrisa genuina que había visto en su rostro en meses. Es real, mamá. No le importa el dinero. De hecho, cuando le conté sobre la fundación me regañó por no incluir becas médicas también. Me reí. Me gusta ella ya. Quiere conocerte. Si estás lista. Lista, Fernando, estoy más que lista. Bien, porque la invité a la cena de Año Nuevo, junto con Isabel, Andrés y María. María, pensé que sería bueno que nuestra familia extendida estuviera junta. Si te parece bien, me parece perfecto. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en mi pequeño balcón mirando al mar Mediterráneo. Las olas rompían suavemente contra la playa, y a lo lejos las luces de los barcos brillaban como estrellas caídas. Mamá, hay algo más que necesito decirte. Que perdoné a Sofía. Eso me sorprendió. De verdad no significa que quiera volver con ella, o que confíe en ella. Pero el perdón no es para ella, es para mí, para dejar ir la rabia. Me miró. Igual que finalmente te perdoné a ti. Fernando, no tienes que... Sí tengo que. Porque mamá, pasé meses enojado contigo, sintiendo que me habías robado algo. Pero la verdad es que me diste algo mucho más valioso que dinero. ¿Qué carácter? Resiliencia, la habilidad de valorarme a mí mismo sin necesitar validación externa. Y ahora con la fundación me diste propósito. Tomó mi mano, así que gracias. Por todo, incluso por las mentiras. Porque paradójicamente esas mentiras me dieron la verdad sobre quién soy. Lloré entonces, lágrimas silenciosas de alivio y gratitud cayendo mientras miraba al hijo que había criado solo el hombre que se había convertido a pesar de mis errores, el ser humano que me había perdonado cuando no lo merecía. Tu padre estaría tan orgulloso, susurré. Creo que está orgulloso. De ambos. Enero 2025. El círculo se cierra. Año Nuevo llegó con la promesa de nuevos comienzos. Mi apartamento estaba lleno de gente que nunca imaginé que serían mi familia. Isabel, mi socia y amiga de 20 años, riendo mientras intentaba enseñar a María a bailar salsa. Andrés, mi abogado, convertido en amigo cercano, debatiendo política con Carmen, quien resultó ser brillante y apasionada sobre reforma de salud pública. María, mi ahijada, con ojos brillantes, mientras le contaba a Carmen sobre su primer semestre en la universidad.
Ya tenía un promedio de 9.8 y 3 profesores queriendo que se uniera a sus proyectos de investigación. Y Fernando, mi hijo, mi corazón sonriendo mientras miraba a esta familia extraña y hermosa que habíamos creado de las cenizas del dolor. A medianoche, cuando las campanas sonaron y todos brindamos con cava, Fernando hizo un anuncio. Quiero hacer un brindis. Por mi madre Elena Márquez, quien me enseñó que el amor a veces se parece a mentiras. El sacrificio a veces se parece a egoísmo y la familia no siempre es sangre, sino las personas que eligen quedarse cuando la verdad se revela. Salud, gritaron todos. Mientras bebíamos, Carmen se acercó a mí. Señora Márquez, Fernando me contó todo. Sobre Sofía, sobre los secretos, sobre todo. Mi estómago se tensó. ¿Y qué piensas? Pienso que hiciste lo mejor que pudiste con información imperfecta. Pienso que amaste a tu hijo lo suficiente como para arriesgar que te odiara. Y pienso... Sonrió que me encantaría aprender de ti, sobre cómo ser una mujer fuerte en un mundo que quiere que seamos pequeñas. Carmen, tú ya eres fuerte, quizás, pero puedo ser más fuerte. Todas podemos. Esa noche, mucho después de que todos se fueran, me senté en mi balcón con una manta y una taza de té caliente. El mar estaba tranquilo, reflejando la luna como un espejo plateado. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta de fotos. La primera era de Arnaldo, tomada semanas antes de su muerte, sonriendo en nuestro pequeño garaje con grasa en las manos y esperanza en los ojos. Lo hice, mi amor, susurré. Respondí tu pregunta. Finalmente, y juro que sentí su respuesta en el viento que venía del mar. Siempre supe que lo harías. Estoy orgulloso de ti, de ambos. Marzo 2025, el regreso a Mallorca. 5 meses después, Fernando me llamó con una propuesta extraña. Mamá, ¿te acuerdas de la masía en Mallorca? ¿Dónde fue la boda? ¿Cómo podría olvidarla? El dueño está vendiendo. Y pensé, tal vez la fundación podría comprarla, convertirla en un centro de retiro para nuestros becados. Un lugar donde pueden ir a pensar, crear, recargar. Fernando, eso es una idea loca, lo sé, pero también sería poético, ¿no? Convertir el lugar donde todo explotó en algo hermoso. Lo pensé. Hazlo. Compra la masía, y cuando esté lista haremos la inauguración allí. 3 meses después, en junio de 2025, exactamente un año después de la boda desastrosa, regresamos a Mallorca. La masía había sido completamente renovada. Donde habían estado las mesas elegantes de la boda, ahora había espacios de trabajo colaborativo. Donde había estado el altar, ahora había una biblioteca. Y en los viñedos habíamos instalado paneles solares experimentales diseñados por María. Sí, mi ahijada de 19 años había pasado el año trabajando en un diseño de panel solar más eficiente y barato, y ahora estábamos probándolo aquí. La ceremonia de inauguración fue pequeña. Solo 50 personas, los primeros becados, el personal de la fundación y algunos periodistas selectos. Cuando me levanté para hablar mirando al mismo lugar donde hace un año Javier Delgado había reconocido mi cara y el mundo había cambiado, sentí una paz profunda. Hace un año, en este mismo lugar, mi vida secreta de 2 décadas fue expuesta. Fue aterrador, doloroso. Casi me cuesta mi relación con mi hijo. Miré a Fernando, quien sostenía la mano de Carmen, pero también me liberó, porque el secreto no era protección, era prisión. Y solo cuando la verdad salió a la luz pude finalmente vivir auténticamente. Este lugar, esta hermosa masía, representa esa transformación, de secretos a transparencia, de vergüenza a orgullo, de miedo a propósito, y ahora es suyo. Señalé a los estudiantes, este es su lugar para soñar, para crear, para fallar e intentar de nuevo, para ser exactamente quienes son sin disculparse. María se puso de pie. Señora Márquez, en nombre de todos los becados quiero decir gracias, no solo por el dinero, aunque eso cambia vidas, sino por demostrarnos que las mujeres podemos ser poderosas y amables, ricas y humildes, exitosas y auténticas. Y también añadió tímidamente por enseñarnos que está bien tener miedo, que el miedo no significa debilidad, significa que estamos intentando algo que importa. La ovación fue ensordecedora. Después, cuando todos estaban recorriendo las instalaciones, Fernando y yo nos quedamos solos en el mismo lugar donde hace un año Sofía me había insultado. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de todo? ¿De los secretos del dolor de...? No dije honestamente, porque el dolor nos trajo aquí, a este momento, a esta familia, a este propósito.
Y prefiero esta vida imperfecta y real a una vida perfecta y falsa. Yo también. Nos quedamos en silencio mirando los viñedos donde los paneles solares de María brillaban bajo el sol mediterráneo. Mamá Carmen y yo estamos pensando en casarnos. Mi corazón saltó. De verdad sí, pero queremos hacerlo aquí, en esta masía, para crear nuevos recuerdos felices en un lugar de viejos dolores. Me parece perfecto. Y esta vez solo serán 50 invitados, personas que realmente nos importan, sin secretos, sin mentiras, solo amor. Suena como la boda perfecta. Epílogo 5 años después, junio 2030. Han pasado 5 años desde que mi vida secreta fue expuesta. 5 años desde que Sofía Delgado intentó destruirme. 5 años desde que casi pierdo a mi hijo. Y ahora sentada en la terraza de la Masía en Mallorca, rodeada de 3 generaciones de personas que amo, finalmente puedo decir, valió la pena. Fernando y Carmen tienen 2 hijas ahora, Lucía de 4 años y pequeña Arnalda de 6 meses, nombrada en honor a su abuelo que nunca conocerá, pero cuyo legado vive a través de ella. María Reyes, mi ahijada, ahora tiene 24 años y acaba de recibir su primera patente. Su diseño de panel solar se está implementando en 50 pueblos remotos en España y hay interés de países en África y América Latina. La Fundación Márquez ha otorgado más de 2.500 becas. 73 patentes han sido registradas por nuestros becados. 18 empresas han sido fundadas. Y lo más importante, miles de jóvenes han aprendido que su código postal no determina su potencial. Isabel se retiró el año pasado, pero sigue en la junta directiva. Andrés finalmente encontró el amor a los 62 años, con una profesora de literatura que lo hace reír. Y Javier Delgado todavía trabaja como consultor, aunque ahora también es voluntario enseñando carpintería a jóvenes en riesgo. Sofía, escuché que está en Londres trabajando para una ONG que ayuda a mujeres víctimas de abuso financiero. Nos escribimos una vez al año correos breves y corteses. Nunca seremos amigas, pero ya no somos enemigas. El perdón, he aprendido, no significa olvidar. Significa elegir no dejar que el pasado envene el presente. Y en cuanto a mí, tengo 63 años ahora. Mi cabello está completamente gris, lo cual he dejado de teñir. Tengo arrugas alrededor de mis ojos de tanto sonreír. Y vivo abiertamente como quien siempre debí ser Elena Márquez. Empresaria, filántropa, madre, abuela, mentora, y más importante, mujer que aprendió que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Esta tarde, mientras el sol comienza a ponerse sobre los viñedos de Mallorca, Fernando se acerca con Lucía en sus hombros. Abuela, mira lo que encontré en el viñedo. Lucía me muestra una pequeña lagartija verde en sus manos. Puedo quedarme con ella, solo si prometes cuidarla bien y liberarla antes de irnos. Lo prometo. Me mira con esos ojos de Arnaldo. Abuela, papá dice que eres muy rica. Es verdad, Fernando se ve incómodo, pero yo solo sonrío. Sí, pequeña. Es verdad. ¿Y por qué no vives en un palacio? Porque los palacios son solo edificios grandes, cariño. La verdadera riqueza está aquí. Señalo a todas las personas en la terraza, en la familia, en el propósito, en el amor. Oh, piensa por un momento. Entonces yo también soy rica, la más rica de todas, porque tienes algo que el dinero nunca puede comprar. Que una familia que te dice la verdad. Lucía asiente solemnemente como si entendiera algo profundo, luego corre de vuelta para jugar con la lagartija. Fernando se sienta a mi lado. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por todo. Por el sacrificio, por el dolor, por la verdad, por esta vida que construiste para todos nosotros. Hijo, yo no construí esta vida sola. La construimos juntos, de las cenizas del dolor y el error. Las mejores cosas siempre vienen de las cenizas. No siempre. Mientras el sol se pone pintando el cielo de púrpura y oro, pienso en Arnaldo, en su carta, en su pregunta que me tomó 22 años responder correctamente. ¿Qué harás con esto? Ahora lo sé. Construir legado, crear oportunidad, amar ferozmente, vivir auténticamente y sobre todo enseñar a la próxima generación que el dinero es solo una herramienta. El propósito es lo que lo hace significativo. La verdad es lo que lo hace sostenible, y el amor es lo que lo hace valer la pena. J. Finbury. Notas finales.
En verano de 2030, la Fundación Arnaldo y Elena Márquez celebrará su 5º aniversario, habiendo cambiado 5.000 vidas directamente y incalculables vidas indirectamente. Elena Márquez Torres vive tranquilamente en Barcelona, dividiendo su tiempo entre la fundación y sus nietas. Fernando Márquez continúa como presidente de la fundación, ahora considerado uno de los filántropos jóvenes más influyentes de España. María Reyes Hernández fundó Solar Rural, una empresa social que ha llevado electricidad confiable a más de 200 comunidades remotas. Y en algún lugar de Londres, Sofía Delgado trabaja silenciosamente redimiendo sus errores pasados, una vida a la vez. Porque al final todos merecemos una segunda oportunidad, incluso aquellos que alguna vez fueron villanos, especialmente aquellos